Hay vidas que no se explican, se sienten. Hombres que no nacen para jugar fútbol, nacen para que el fútbol nunca vuelva a ser el mismo. A veces el destino no aparece en grandes templos, ni en familias ricas, ni bajo reflectores. A veces el destino nace en silencio, en una casa humilde, en un pueblo en el que casi nadie ha oído hablar. En Brasil, en pleno siglo XX, en un país herido por la desigualdad, el racismo y la pobreza, nació un niño moreno, flaco, hijo de un futbolista frustrado y de una mujer que hacía malabares para llenar los platos en la mesa. Ese niño se llama Edson Arantes do Nascimento. El mundo lo conocería de otra manera, con un nombre corto, simple, que quizá no signifique nada fuera de lo normal, hasta que lo significó todo, pero absolutamente todo, para el mundo del fútbol, para la historia. Oh Rey Pelé, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre la biografía de uno de los más grandes futbolistas en la historia. Para muchos es el número 1, para otros está entre los top 5 a nivel histórico. Tú decides en qué número pones a Pelé, déjamelo saber en los comentarios. Pelé nació en una familia humilde. Su padre, Tondinho, había sido futbolista, pero una lesión lo dejó sin la carrera con lo que había soñado. Su madre, Celeste, era el corazón práctico de la casa. Cuidar, cocinar, mantener todo en pie. No había lujos, no había juguetes caros. A veces ni siquiera había comida de más. El fútbol para muchos niños era un entrenamiento. Para Pelé era otra cosa. Era escape, compañía, refugio. Como tantos niños del barrio, no tenía un balón para patear. Tenía pelotas hechas con calcetines viejos, con papeles, con trapos atados, y con eso ya le bastaba. No hacía falta césped perfecto, bastaba un espacio de tierra, bastaba imaginar una portería, bastaba un grupo de niños que, sin saberlo, estaban viendo todos los días a uno de los mejores futbolistas en la historia mundial, como si fuera uno más. Ahí, en esas calles de tierra, se fue formando no solo un jugador, sino el carácter. El niño que aprendió a jugar sin nada y a soñar con todo. En 1950, cuando se jugó el Mundial en Brasil, Pelé era apenas un niño. Tenía alrededor de unos 9 años. El país entero esperaba celebrar y terminaron llorando. Ese partido final, conocido como el Maracanazo, no solo fue una derrota, fue una herida nacional. Se cuenta que Pelé vio el dolor de su padre, que sintió en casa el peso de esa derrota, que la tristeza de ese día le quedó grabada. Años después, él mismo relataría que aquel momento lo marcó profundamente. No hace falta imaginar una frase exacta, como si la hubiera dicho palabra por palabra, pero es fácil pensar que en la mente de ese niño se sembró una idea poderosísima. Algún día, Brasil va a revertir la historia. Lo que tal vez nadie sabía era que ese algún día iba a llevar su nombre. Pelé no creció en una burbuja de talento protegido. Como muchos niños pobres, tuvo que trabajar desde pequeño, lustrar zapatos, hacer favores, buscar monedas donde se pudiera. Y entre todo eso, una constante, un balón. Jugó en equipos de barrio y en el futsal conoció algo clave de su formación: el espacio reducido, la velocidad mental, la necesidad de decidir en fracciones de segundo. Ese ambiente lo obligó a pensar rápido, a ejecutar rápido, a combinar técnica con intuición. Y sin saberlo, estaba construyendo una de sus armas más letales: la capacidad de ver el fútbol antes que los demás. En la adolescencia, su talento dejó de ser secreto del barrio. Entrenadores, exjugadores y observadores comenzaron a hablar del chico que parecía distinto. Uno de esos nombres claves en su historia fue el exfutbolista que lo llevó a probarse a uno de los clubes más grandes del país. Ahí, en esas pruebas, Pelé tuvo que enfrentar lo de siempre: miradas que dudan, adultos que no creen en un niño, gente pensando, otro más que dicen que es bueno. Pero cuando la pelota comenzó a rodar, la percepción cambió. Lo ficharon muy joven por el Santos FC. Tenía alrededor de 15 años. A esa edad, muchos apenas estaban empezando el bachillerato. Él ya estaba entrenando en el vestuario profesional. Con 16 años debutó con el primer equipo. Y con esa edad ya había iniciado algo que, con los años, se convertiría en una de las historias más brutales jamás contadas en este deporte. Muchos piensan en Pelé y ven goles, números, títulos. Pero, ¿qué lo hace tan distinto futbolísticamente?
Vamos a ver. Podemos descomponerlo en varias cosas. Lo primero, técnica, control orientado, dribbling corto, capacidad de girar en espacios mínimos, tiempo. No parecía jugar a la misma velocidad que el resto. Siempre estaba un segundo adelantado. Cuerpo. No era gigante, pero usaba su cuerpo de manera perfecta. Equilibrio, fuerza en las piernas, capacidad de aguantar contacto. Cabeza, gran rematador de cabeza y gran lectura de juego. Decisión, sabía cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo simplificar y cuándo hacer algo extraordinario. No era solo un goleador más, era un organizador del caos. Recibía la pelota y, en lugar de complicarse, el fútbol empezaba a ordenarse alrededor de él. Llega el Mundial 1958 en Suecia. Brasil venía con la sombra del maracanazo aún detrás. Pelé, muy joven, no empezó siendo protagonista desde el primer partido. Venía de una lesión, había dudas. Cuando entró al campo, el fútbol cambió de temperatura. En cuartos de final, semifinal y final, comenzó a hacer cosas que el planeta no estaba acostumbrado a ver. Goles decisivos, regates de otra época, sangre fría en un adolescente que parecía estar jugando en el patio de su casa. La imagen del joven Pelé llorando después de ganar ese mundial se volvió icónica. Un niño que en menos de una década había pasado de ver llorar a su padre por una derrota a ser parte del equipo que devolvería la alegría a todo un país. Ahí nació el mito a escala global. Ahí dejó de ser Edson. Desde ese momento, para el mundo solo existía Pelé, el rey Pelé. A ver, alto ahí. Antes de seguir, quiero decirte algo desde el corazón. Este canal no nació con recursos, no tengo cámaras caras, ni cuento con un estudio profesional. Nació como nació Pelé, ganas, con pasión y con un sueño gigante. Tengo la meta de llegar a los 10,000 suscriptores aquí en YouTube. Y en las otras redes sociales, pues también me puedes ayudar. Y cuando lleguemos a esa meta, haremos sorteos especiales, exclusivos, camisetas de fútbol de tus equipos favoritos, para todos los que han creído en este camino. Y te repito que también me puedes apoyar en Instagram, TikTok, en Facebook, en Twitter o X. Porque este proyecto no es solo mío, es de todos los que vibramos con el fútbol. De quienes creemos que las historias pueden cambiar algo en nosotros. Si Pelé pudo transformar su destino desde la nada, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo desde este canal? Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, seguimos con la historia. Mientras tanto, en el fútbol de clubes, Santos vivía su época dorada. Con Pelé al frente, el equipo ganó ligas, copas, títulos continentales y trofeos intercontinentales. Pero hay un detalle importante. No vivíamos en la era del streaming ni de las redes sociales. Para ver a Pelé, muchos países tenían que traerlo. Santos hizo giras por el mundo para jugar partidos amistosos que parecían finales. El objetivo era claro. La gente quería ver en vivo a ese brasileño del que todo el mundo hablaba. El Santos no era solo un club más. Era el escenario donde Pelé construía su leyenda cada fin de semana. Y es así como llegamos al Mundial de 1962. Pelé llegó como una gran figura, pero las lesiones lo limitaron. Brasil salió campeón, pero él no fue el protagonista máximo del tramo final. En 1966 en Inglaterra vivió uno de los momentos más crueles de su carrera en mundiales. Patadas constantes, faltas duras, poca protección arbitral, frustración acumulada. Se dice que llegó a pensar seriamente en no jugar más mundiales. Y no cuesta imaginar el razonamiento. ¿De qué sirve ser el mejor si tu talento termina atrapado entre golpes y entradas violentas? Es el fútbol en su lado más oscuro, el miedo al diferente, al que domina el juego. Cuando no puedes detenerlo con táctica, buscas detenerlo con golpes. Y esto también se vive actualmente, también con un jugador brasileño. ¿Adivina quién? Sí, Vinicius. Pero esta magnífica historia tenía un capítulo más. ¿Estás listo para escucharlo? Vamos allá. El Mundial de 1970 en México no solo era un torneo más. Para muchos es la obra maestra del juego bonito. O como se diga, el juego bonito. Pelé ya no era un adolescente. Era un hombre maduro, y no el Maduro de Venezuela. Líder y referencia. Brasil armó un equipo que todavía parecía irreal. Jugadores de enorme calidad técnica, todos capaces de crear, asociarse, improvisar. En ese escenario, Pelé se convirtió en algo más que un delantero.
Era el eje, la mente, el que daba sentido a las jugadas. Aunque uno revise las imágenes hoy, en pleno siglo XXI, ese Brasil sigue pareciendo adelantado a su tiempo. Toques rápidos, movilidad, creatividad constante. Ese mundial consolidó a Pelé como algo que ya nadie podía negar. El único futbolista en levantar 3 copas del mundo como jugador. Y no hay una discusión en ese mundo. Es un récord que habla de longevidad, de calidad y de relevancia en distintas etapas de su carrera. Para entender a Pelé no basta con ver sus goles, hay que ver el contexto. Brasil es un país marcado por el racismo, aunque a veces se lo disfrace como la idea de democracia racial. Pelé fue un hombre negro, ícono nacional, en un país donde millones de personas negras vivían y siguen viviendo hoy en día, en la periferia, en la pobreza, con menos oportunidades. Su imagen para muchos fue un símbolo de orgullo, ver a un hombre negro convertirse en el rostro más famoso de Brasil ante el mundo. Pero su posición tampoco fue sencilla. Se le criticó muchas veces por no ser más abiertamente político, por no enfrentarse de forma frontal a la dictadura militar brasileña en ciertos momentos, por ser diplomático. Ahí aparece el conflicto. ¿Qué debe ser un futbolista? ¿Un ícono deportivo o un líder político? Y la respuesta no es simple. Tal vez Pelé eligió ser puente, sonrisa, embajador, sin entrar de lleno en la confrontación política dura. Eso le ganó simpatías y críticas. Lo que es innegable es que su presencia rompió barreras simbólicas. Un hombre negro, surgido de la pobreza, convertido en el brasileño más reconocido del planeta. Ya en el tramo final de su carrera, Pelé tomó otro desafío: jugar en Estados Unidos, en un país donde el soccer era casi una curiosidad. Él llegó como un embajador del deporte que el resto del planeta ya amaba. No se puede medir con exactitud cuánto cambió en la historia del fútbol en Estados Unidos, pero sí se puede decir algo. Marcó el inicio de una relación, plantó la semilla, mostró que el fútbol podía generar atención, vender entradas, llenar estadios, incluso allí. Aparecer en la camiseta de un equipo estadounidense fue también un gesto de expansión. El fútbol ya no era solo Europa y Sudamérica, empezaba a ser el planeta. Después de tantos éxitos deportivos, Pelé vivió el otro lado de la vida pública. Exposición constante, negocios, publicidad, relaciones personales bajo la lupa. Tuvo varios hijos, matrimonios, separaciones. No fue un hombre perfecto, y eso es importante decirlo, porque a veces el peligro de los mitos es idealizarlos hasta el punto de deshumanizarlos, y Pelé fue humano, con virtudes enormes y errores reales. En su figura coexistían el héroe nacional, el empresario, el padre, el hombre que intentaba vivir con la carga de ser Pelé hasta el último día. El cuerpo que aguantó patadas, que saltaba sobre defensores, corrió finales del mundo. Con los años comenzó a mostrar el desgaste de la vida. Y esto es algo que nos va a pasar a todos. Pelé enfrentó problemas de salud muy serios. Cáncer que finalmente se lo llevó. La noticia de su muerte en 2022 recorrió el planeta, no como una sorpresa, sino como una herida que igual dolía. El fútbol se detuvo. Los homenajes aparecieron en todos lados, en todos los idiomas. No hacía falta explicar quién había fallecido. Bastaba decir su nombre, Pelé, y el resto ya se entendía solo. Y llegamos a este punto donde vamos a profundizar en el legado de Pelé. Triunfos, victorias, títulos, números, vamos allá. Y comenzamos con todo. Campeonatos, goles, récords, copas del mundo, que es lo más importante. Pero si solo miramos eso no entendemos todo. El legado de Pelé está en otras cosas. El niño pobre que se da cuenta que también podía soñar. El jugador de barrio que entiende que el talento no está reservado a los de arriba. El joven negro que se ve reflejado en un héroe que se parece a él. En el fútbol convertido en arte, alegría y expresión. Pelé no solo jugó. Pelé modeló la imaginación del mundo sobre lo que un futbolista podía ser. Si quitamos las imágenes a color, los trofeos brillantes, los anuncios publicitarios y los gritos en los estadios, ¿qué queda? Queda la historia de un niño que nació con poco y que se convirtió en un símbolo de muchos. Queda la demostración de un talento que puede surgir en cualquier rincón del planeta, pero necesita puertas que se abran, gente que crea en procesos y que acompañe. Y queda una pregunta incómoda. Y necesito que la respondas en los comentarios. ¿Estamos creando condiciones para que nazcan Pelés nuevos? ¿O estamos cerrando caminos para millones de niños que podrían serlo y nunca tendrán la oportunidad?
Y ya lo sabes, quiero tu respuesta en los comentarios. Pelé es eterno no solo porque fue grande, es eterno porque nos obligó a mirarnos. ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué hacemos con nuestras oportunidades? ¿Qué hacemos con nuestros sueños? Y ahora te toca a ti. Cuando escuchas el nombre Pelé, ¿piensas solo en el futbolista legendario? ¿O en el niño de pelotas de trapo que se atrevió a cambiar el destino del deporte más amado del planeta? Para ti, ¿qué es más grande? ¿Los goles que marcó? ¿Los sueños que despertó? ¿O Rey Pelé?